Ya empecé a transmitir. Voy a estar desde mi celular. Ahorita ya está conectándose la transmisión, entonces en breve ya se empieza a transmitir. Eh, ya. No sé si ya está transmitiendo por si acaso. Sí, ya lo he verificado, está transmitiendo ahorita. Se ve mi rostro en la parte superior de arriba. Igual vamos a Vamos a esperar un ver. ratito. Ya se está transmitiendo. Ya se está transmitiendo. Vamos a esperar unos momentos en lo que algunas personas van tomando conocimiento de la transmisión. Mayormente esperamos unos 5 minutos aproximadamente o por ahí, en lo que va llegando las personas, ¿no? Mm, Podemos comentar algunos temas ahorita súper breves, así, como se dice, off topic, ¿no? No sé si has llegado a ver un poquito con detenimiento el tema lo del CRISPR-Cas. Justo hace poco hubo una pequeña noticia con esto del OPC, quizás también podríamos conversar brevemente sobre eso. Pero bueno, en general, son en general las preguntas que habíamos quedado ya desde hace un par de días, sería esa temática, ¿no? Ya está un poquito ahí entrando la gente, por ejemplo, ya hay ahorita 9 personas. Sigamos esperando un poquito más. Eh, Quizás para los que se van conectando, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marco Carrasco, algunos ya me conocen, otros no tanto, pero bueno. Vamos a empezar todavía en unos 5 minutos, pero la idea de este conversatorio, en su segunda edición, tiene que ver con la difusión de algunos aspectos de la pandemia actual, ¿no? Desde el punto de vista de algunas ciencias que pueden ayudarnos a esclarecer un poquito y entender mejor esto que viene ocurriendo, ¿no? Para la gran mayoría de mis contactos y quizás para la gran mayoría de gente que va a estar visualizando esta transmisión, no tenemos expertise en esto, somos en su mayoría economistas o gente de ciencias sociales o gente de cualquier profesión. Entonces, esta transmisión está orientada justamente para ese tipo de personas, ¿no? Donde yo obviamente yo me incluyo. Creo que conocer un poquito más de algunas otras áreas y a través de eso tratar de entender mejor la pandemia creo que es algo muy importante hoy en día, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de esta charla y ya en unos minutos cuando iniciemos formalmente ya vamos a ver cómo va. Solo como adelanto, también estamos probando esta transmisión a través del Zoom. Yo me encuentro ahorita acá en Perú. Mi hermana no se encuentra en Perú, ella se encuentra justamente en China, específico en Shanghai. Entonces creo que también va a dar espacio para algunas consultas al respecto de cuál fue su experiencia, su perspectiva de cómo es que se manejó este tema en China en los primeros meses del año, ¿no? Eh, y finalmente, bueno, también voy a aprovechar el momento para hacer un sorteo del libro, de este libro de Cosmos que está aquí. Ajá. Hace un par de días, un par de semanas hice este sorteo, esta convocatoria de un sorteo, pequeño sorteo con motivo del fin de la serie. Y bueno, también vamos a proceder a hacer usar ese pequeño espacio también para ver quién es el ganador dentro de la charla de hoy. Bueno, entonces, mientras vamos preparándonos, a ver, vamos viendo cómo funciona esto del Zoom. Ya. Allá son las 8, ¿no, Mariela? Las 8 de la mañana. sí, sí, 8, Ya, 8:02. correcto. Entonces, vamos ¿Se viendo, me vamos escucha viendo. bien? Porque no estoy con audífonos ahora, así que... Yo te escucho bien, yo sí te escucho bien. no. Ya, entonces espero que tú también, ¿Tú me escuchas bien, correcto? Sí, Ya, igual, a ver, probemos un poquito el audio. ¿Puedes hablar algo así general? hola. Ya, Am, cualquier cosa, uno, dos, tres. Ya, creo que sí se me escucha bien. hemos puesto estos backgrounds también así para que no se vean nuestros cuartos. Sé que no es lo más inspirador nuestras habitaciones, entonces al menos de esa manera quizás se puede sentir un poquito también la relevancia de la charla, digamos, así, ¿no? En realidad Pero bueno, creo que ya, ahora solamente se ve tu cara, ¿no? No ¿sí? sé si se ve bien. Eh, your screen sharing, ya. Entonces, a ver, ahorita voy a empezar ya a detener la imagen del banner y vamos a pasar ya nosotros a conversar. Entonces, Eh, por ejemplo, ahorita acabo de cambiar la galería, estamos los dos, ¿ya? Mm, Entonces, falta un minuto y en un minuto iniciamos formalmente la transmisión.
Ya hay algo de 35 personas y ya, bueno, conforme sigamos conversando, conforme se vaya desarrollando la charla, ya quizás algunos se unen en el desarrollo, ¿no? Entonces, a ver, esperemos unos segundos para que sean las 7:05 y iniciemos. Me parece o hay cierto desfase. en- Probablemente, pero en todo caso, una vez que yo planteé la interrogante, la consulta, tú normal te explayas y puedes seguir. En el Facebook siempre suele haber un desfase, si esa es tu consulta. O sea, de lo que ahorita hablamos, en el Facebook va a salir con determinado desfase, a veces de algunos 10 segundos. Sí lo he probado antes, ¿no? Pero es lo normal, no hay problema. Ahorita ¿Ya? estamos en Mira el como Zoom. Yo que recomendaría que observes el Zoom. El Zoom es la guía de lo que de lo que estamos grabando en el momento. O sea, no, si tienes el ah, Facebook ahí abierto, no lo sigas. Solo observa el Zoom y de eso te guías. Yo me encargo de monitorear el Facebook y de avisarte cualquier cosa que pase. ¿Ya? ok. Ok. Entonces, por ejemplo, ya hay algunas personas comentando ahí y ya veo que algunos están siguiendo. Entonces, va a ser interesante poder conversar y yo te voy avisando si alguna consulta hay. Bueno, ya son las 7:05. Buenas noches con todos y buenos días allá en China. Ahora sí, formalmente iniciamos con este segundo conversatorio interdisciplinario, como así he denominado, este pequeño esfuerzo, bueno, personal o familiar, de poder transmitir un poco los conocimientos de otras áreas, sobre todo las áreas de las ciencias, ¿no? Sobre la pandemia actual que vivimos y que a todos nos sorpresa, ¿no? Yo, como economista, siempre digo que reconozco de forma súper humilde el poco conocimiento que tengo de estas áreas que en realidad son importantísimas, ¿no? Pero yo creo que si algo nos demuestra la situación actual es la relevancia de la ciencia, y no solo de la ciencia, bueno, para los científicos mismos que la desarrollan y todo eso, sino también un poco de comunicar un poco estos temas en la medida de lo posible. Muchos de nosotros no somos científicos, no lo seremos, nos desarrollaremos en otras áreas, pero desde el lugar que estemos, siempre es importante tener al menos un poquito de la noción científica de estos temas, ¿no? Para poder tomar una mejor decisión de cara al futuro. Ya varios de nuestros líderes en el mundo ya hemos visto que ahora están pagando un poco pato por haber tomado decisiones no tan acordes a lo que sus científicos les avisaron en su momento. Entonces, estas charlas tienen ese objetivo por lo pronto, ¿no? Entonces, ahora ya, habiendo hecho esta introducción de ahorita, por qué nos encontramos ahorita en vivo, procedo a introducir, bueno, a Mariela Carrasco. Sí, es mi hermana. Estas primeras dos sesiones corresponden a personas muy cercanas a mi familia, que no es por cualquier cosa, sino, bueno, como la charla primera fue justamente a mi padre, que es médico, ahora la charla es a mi hermana, que es bióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente maestrista en bioinformática en la Universidad de Shanghai Yaotong, en China. Entonces, ahorita ella se encuentra ya en China, para los que ya han estado desde hace un momento y han escuchado, pero los que recién se unen, ahorita ya en China son las 8 a.m. de la mañana. Hemos puesto nuestros backgrounds un poquito así para que se sienta la ubicación de cada uno. Bueno, en mi caso he puesto un background tipo de Cosmos, en el caso de ella de Shanghai, para que no salgan nuestras habitaciones, pero sí entiéndase que ella está ahorita a distancia, ¿no? Y ella también ha pasado la experiencia de la pandemia durante los meses que ocurrió ahí, los momentos más duros también ahí en China. Yo estuve con ella a inicios de enero y justo cuando ya retorné a Perú y Estados Unidos, fue momento antes de que se iniciara todo este esparcimiento ya generalizado y conocimiento, digamos, sea, ya más, sea mayor sobre el avance, ¿no? de esto. Pero bueno, entonces, ya, sin más que decir, no sé, pues quizás por ahí puede haber alguna otra duda respecto a, por ejemplo, otra institución, ¿no? Ahorita se me ocurre. Estaba mencionando de la Universidad de Shanghai Yotong. A veces nos suenan más las universidades de Estados Unidos, nos suenan más las universidades de Europa. Por este lado del mundo, las universidades chinas aún no van sonando tanto, pero para que se hagan una idea, la Universidad de Shanghai Yotong es una de las dos principales universidades en Shanghai, junto a la de Fudan. Es parte de esta liga conocida como el C9 en China, que es un análogo de lo que sería el Ivy League en Estados Unidos, es decir, como una lista de las mejores universidades del país. Haciendo un contraste, no sé, pues sería como decir que es una especie de universidad tipo Columbia o como Cornell, digamos, ese nivel de nombre, al menos en China, ¿no? Y que poco a poco también ha ido creciendo bastante en base a la inversión en investigación, en ciencias básicas sobre todo, y bueno, ya se verá en los próximos años qué es lo que depara el mundo para estas universidades, ¿no?
Bueno, entonces ya habiendo hecho una introducción que es un poquito larga y ya contando con más de 50 personas ahorita conectadas, bueno, paso entonces ya a iniciar la entrevista. Entonces, se titula así, ¿no? Perspectivas sobre el COVID-19 desde la biología y la economía. Economía con minúscula, biología con mayúscula, porque no vamos a hablar de biología. Entonces, lo primero que quisiera conversar, Mariela, es que nos puedas comentar justamente por qué es, una pregunta así, quizás algo específica, pero vamos a entender cómo se relaciona. ¿Por qué es que puede mutar un virus o cualquier microorganismo? La vez pasada con papá hablábamos de que era un virus, ahorita quisiera tocar un poquito el tema de la mutación, ¿no? Y que quizás a través de esos nos expliques la información con la que tú cuentas, que has revisado sobre el surgimiento mismo de este SARS-CoV-2, ¿no? El virus que ahorita nos afecta. Ok, bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Mayela Carrasco, como ya me presentó mi hermano. Y bueno, para respondiendo a la pregunta, primero que nada, para dar un poco de contexto, solo como un recordatorio de que es un virus. Un virus en sí no se considera como un ser vivo, pero es un agente microscópico que está compuesto de un material genético, que puede ser ADN o ARN, que justamente les va a dar las indicaciones para construir la maquinaria que necesita para replicarse o reproducirse. Eh, y bueno, estos virus, la verdad, tienen una capacidad de mutar bastante rápida. Sin embargo, los virus necesitan unirse a una célula para poder replicarse, para poder esparcirse. Y ahora yendo a la pregunta en sí, bueno, para que ocurran las mutaciones, en realidad las mutaciones son eventos aleatorios, entonces, pero pueden ser más probables por algunos factores, pueden ser internos o pueden ser externos. Con los factores externos podemos quizás mencionar la exposición a algunas sustancias, la exposición quizás a algún tipo de radiación, etc. Y cuando hablamos de factores internos, es que cuando nosotros nos reproducimos o cuando nosotros generamos más células, que lo hacemos bastante seguido en realidad, primero que nada, nuestro material genético, el material genético que está dentro de cada una de nuestras células, necesita replicarse, necesita multiplicarse muchas, muchas, muchas veces. Entonces, como entenderán, en ese proceso pueden generarse algunas mutaciones, pueden haber algunas fallas. Sin embargo, nuestras células, en el proceso de esta replicación o multiplicación de nuestro material genético, cuentan con mecanismos que evitan que esas mutaciones ocurran, o disminuyen mucho la probabilidad, al menos. Entonces, en los virus, hay dos tipos de virus, como ya mencioné, dependiendo de su material genético. En los virus cuyo material genético es el ADN, pues la proteína, que no sé si todos conocerán ese término, pero las proteínas son moléculas que realizan muchas funciones en nuestro organismo. Entonces, hay una proteína en específico que va a encargarse de replicar el ADN, y esta proteína cuenta con un mecanismo que evita o que disminuye mucho la probabilidad de mutación. Entonces, un virus cuyo material genético es el ADN, se replica por esta proteína, entonces su probabilidad de mutación es muy baja, a comparación de los virus que tienen ARN, que es el caso del SARS-CoV-2. No se replican a través de esta proteína, sino a través de otra. Entonces su probabilidad de mutación es muy alta, su tasa de mutación es muy alta. Entonces ese es el detalle con las enfermedades que son producidas por este tipo de virus, como el VIH, por ejemplo. Eso hace Justo que... quería, disculpa que te interrumpa, justo el tema, digamos, en general que ahorita estamos hablando, da como para dos líneas de poder especificar y que algunas cosas que la gente normalmente no sabe podamos entender, ¿no? Mencionabas un poco de la diferencia de los virus, algunos que están basados en DNA y otros en RNA. Y justo también mencionabas que el caso del SARS-CoV-2, el virus que ahorita nos afecta, es un virus basado en RNA. Disculpa si no uso la terminología específica, pero al menos la idea. Así también el VIH es un virus RNA, correcto. Entonces, mencionabas que mientras el DNA tenía esta dificultad para la replicación, los RNA no tenían tanto esta dificultad y por ende
es que quizás, no sé, en mi apreciación, la gran mayoría de pandemias que nos afectan o epidemias, en gran medida corresponden a virus RNA. ¿Es eso correcto? Eh, o sea, los virus cuyo material genético está compuesto, es RNA, son más probables a mutar. Entonces es más difícil desarrollar un tratamiento que sea eficaz durante Mm, mucho tiempo. entiendo, entiendo. Justamente, ujú, ese Y es el eso, problema, por ejemplo. sí, y eso está fácilmente ligado a estas últimas noticias, porque justo conversaba también con papá, mencionaba que los virus RNA eh, justo son llamados también los retrovirales. ¿Es así? Ujú, Entonces, los mecanismos que se usan para tratar de luchar contra ellos es ese tema del uso de antirretrovirales, que muchas veces escuchamos bastante esas palabras, pero no llegamos a entender exactamente qué es, ¿no? ujú, Desarrollando un poquito más la conversación aquella tarde, recuerdo, por ejemplo, y conversaba también contigo, ¿no? Cuando vimos esta película hace un par de años de Freddie Mercury, que se llamaba Bohemian Rhapsody, comentaba en el caso de Freddie Mercury y cuando a él le indicaron que tenía el virus del el VIH, correcto. Y era un momento bastante triste porque en ese contexto, en ese entonces, aún no habían tratamientos de antirretrovirales, como sí lo hubo años después. Ahora, ¿por qué menciono ahorita todo este tema del VIH? ¿Por qué menciono este tema de Freddie Mercury, etcétera? Eh, porque el uso de antirretrovirales no solo para el VIH, sino por ejemplo para el otro caso, como es el tema el del ébola, hace poco estuvo sonando un poco en las noticias a partir de un retroviral en específico, que era el Remdesivir, que se estaba probando y se estaba testeando, porque ese mismo antirretroviral también se estaba analizando en su aplicación para casos del SARS-CoV-2 y estaba mostrando algunas posibilidades quizás de digamos, de poder aliviar el tema de que el virus, una vez que ingresa al organismo, no se pueda, digamos, desarrollar en este. ¿Es eso cierto? ujú. Es justamente por la característica de los virus RNA que tienen la necesidad de poder adherirse a algo. ¿Podrías, no sé si describir quizás más exacto ese fenómeno? Eh, la, di- ok, la diferencia, ambos tipos de virus, bueno, los virus en general, necesitan primero adherirse, unirse a otro organismo, bueno, a una célula, por ejemplo, a través de receptores, ¿no?, que lo captan. Entonces, inserta el material genético, pero la diferencia está en el método de replicación del material genético, porque un virus ya inserta el material genético, pero es uno. Em, Podemos decir es solamente uno, pero para poder aumentar su capacidad de infección, necesita generar más copias de muchas más copias. Entonces, el Mm, mecanismo en cómo se replica, esa es la diferencia entre los dos tipos de virus, básicamente. El claro. que es, el que los que tienen ADN usan una molécula que tiene un mecanismo que evita que haya muchas mutaciones, reduce eso. Entonces, por eso mismo el virus no está tan expuesto, o sea, la tasa de mutación no es tan alta y se pueden encontrar tratamientos eficaces. En cambio, con los virus, con los retrovirus, eh, el mecanismo de replicación es distinto. Lo realiza otra molécula, otra proteína, que no tiene este mismo mecanismo antimutación, por llamarlo de alguna forma. Entonces eso hace que cambie, que pueda cambiar mucho, entonces los tratamientos no son tan efectivos. Sin embargo, en el estudio que se hizo del genoma del coronavirus, porque se ha estado realizando el secuenciamiento del material genético del coronavirus de distintas partes del mundo y eso tiene bastante importancia porque ayuda a identificar las variaciones que puedan haber. También se ha determinado que estos virus sí cuentan con un mecanismo que evita, es como que corrige, una vez que el virus se replica, corrige si Ujú. hay algún error, entonces eso evita que haya mutaciones. Entonces, por eso es que se tiene bastante esperanza de que realmente se consiga lograr una vacuna, quizás no tan rápido, pero había leído que la Organización Mundial de la Salud había estimado como un año y medio, algo así, para el desarrollo de la vacuna. Entonces se tiene bastante esperanza porque este virus en físico sí tiene
unas proteínas que ayudan a corregir esos errores, esas mutaciones que pueden haber en el proceso de replicación, que es un Correcto. factor interno, ¿no? Que influye en que haya mutaciones. Entonces queda ahí la esperanza, aunque bueno, el hecho que sea un año, año y medio, de todas maneras hace que no tenemos que ser cautos Sí, todo aunque este igual tiempo hasta poder llegar a ese momento, ¿no? es algo bastante bueno porque en realidad el desarrollo de vacunas, todo el proceso de desarrollo de vacunas, no soy experta en el campo, pero sé que eh, demora realmente bastante tiempo. La fase experimental de identificar cuáles los potenciales sustancias que puedan generar anticuerpos en nuestro organismo demora mucho en identificarse, en probarse su efectividad en laboratorio para luego pasar a las pruebas in vivo, ¿no? Que serían en animales y posteriormente en humanos. Sin embargo, para el desarrollo de la vacuna para este virus, para el coronavirus, ya se está en la fase experimental, ya se están probando en creo que 2 casos en humanos. Eh, entonces, tanto en China y creo que en Estados Unidos, entonces es algo bastante bueno. Ha tenido bastante avance debido a la colaboración que hay entre varios científicos de todo el mundo. Claro, y ahí quiero llegar también a otra parte de la consulta. Había mencionado el tema del genoma y el hecho que se había compartido el genoma de este virus en específico ya desde tiempo atrás, ¿no? Si no me equivoco fue a inicios, antes de mediados de enero ya se había compartido por la comunidad científica, ¿no? Desde China para el mundo. Y de lo que yo leía, digamos, este tema del genoma del virus es básicamente como un identificador, como si fuera la huella digital, entre comillas, del individuo, ¿no? Para que lo puedan rastrear los demás científicos y más bien en base a ello puedan desarrollar los mecanismos o las vacunas necesarias para poder tratarlo, como es el paso esencial. Entonces, esa información ya estaba disponible desde enero y, bueno, ha sido más bien ya semanas, hasta meses después, que en realidad hubo una reacción seria de esta parte del mundo, de Occidente, al menos en cuanto al discurso de los políticos, de presidentes, etcétera, ¿no? Pero al menos esta información ya estaba disponible al 100% entre la comunidad científica. Eso también quisiera entender un poco, lo que pudieras quizás desarrollar, para que la gente Mm, entienda. A ver, exactamente no sé desde cuándo estuvo disponible esa información del genoma, pero sí, eh, porque he revisado que hay una base de datos donde se han subido las secuencias que se han obtenido, desplazamientos, para la redundancia, de varios genomas de varios países del mismo coronavirus, ¿no? Uh -huh. Para ver las variaciones que hay. También se ha comparado con el genoma anterior que había del SARS-CoV-1, ¿no? Que causó una epidemia acá en China en el 2002-2003. Entonces, porque provienen de la misma familia, tienen bastante similitud. Entonces, de todas formas, ya había una base de datos con la cual podían trabajar. Y claro, esa información está disponible para la comunidad científica. En realidad se puede acceder a esa base de datos libremente, creo que cualquier persona lo podría hacer. Pero claro, hay que saber cómo procesarla, ¿no? Para poder sacar algunas conclusiones en base a esa data y tratar de hallar tratamientos eficaces. Claro, correcto. Entonces, para cerrar un poquito este tema del aspecto biológico del virus, la vez pasada también me comentabas un poco explicando cómo es que los virus suelen saltar a partir de las mutaciones. Brevemente hablamos del tema al inicio, pero quizás si podrías comentar un poquito esto del salto de las mutaciones de animal a animal y el por qué ese tema de la expansión de las personas o en realidad del ser humano hacia ambientes que antes no eran dados para nosotros, digámoslo así, ha podido propiciar más bien la expansión o el desarrollo de virus o que estos sean más comunes de lo habitual, ¿no? Y algo que quisiera destacar bastante es que hay que siempre considerar cuál fue el origen de esta pandemia, por qué se ha dado todo este brote en todo el mundo, ¿no? Y es, bueno, inicialmente se le atribuía a los murciélagos, ¿no? Que el virus provenía de los murciélagos, entonces saltó a nosotros. Y después también se tomó en cuenta lo del pangolín, que es un mamífero, de, de acá bueno, de Asia, ¿no? Que también se había encontrado cierta similitud, justamente analizando el material genético, el genoma, lo que se había secuenciado.
se hallaron similitudes entre el genoma del virus y también los que estaban presentes en estos dos organismos. Entonces, con eso comprobaron que, o sea, a través que provino de ellos, ¿no? Que provino de estos animales. Sin embargo, es importante mencionar que realmente, incluso en ecología, que bueno, la ecología sí estudia las interacciones entre los seres vivos y otros seres vivos o el ambiente en general o otros factores abióticos. Hay una teoría o una hipótesis llamada efecto de dilución, que en realidad Efecto nos de, dice que efecto de dilución, efecto de dilución, ¿ok? ¿sí? Que básicamente lo que nos dice es que cuando hay una mayor diversidad de especies, va a haber una menor probabilidad de que hayan estos brotes o que se propaguen virus, que se logren propagar tanto para generar este tipo de pandemias. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya mayor diversidad de especies hace que sea el contacto entre especies que puedan ser perjudicadas por estos virus sea menos probable. Entonces, de alguna manera como que se pierde el efecto del virus y solamente se queda restringido a un grupo pequeño, a un grupo de organismos que es poco probable que tengan contactos con otros que puedan desarrollar algún tipo de infección o enfermedad. Y el tema con los murciélagos es que sí, en el mercado donde se originó la enfermedad, era conocido por vender animales silvestres, ¿no? Entonces, varios tipos de animales silvestres, no solamente murciélagos, porque acá se consumen por cuestiones alimenticias o por cuestiones de, no sé, medicinales, entre comillas. Y bueno, el tener el contacto con estos organismos hace que sea más probable ese salto, ¿no? Que de por sí estos virus conviven dentro de los murciélagos, pero el estar en mayor contacto con ellos puede hacer más probable que salten de una especie a otra. Entonces, eh, puede ocurrir. Y mencionabas algo la vez Ahora, pasada también del tema de los coronavirus que están bastante presentes en los murciélagos y sin embargo a los murciélagos no les generan ningún efecto. sí, ¿Cómo sí, es eso era eso? bastante curioso porque también, bueno, quizás algunos puedan pensar y por ahí también leí un par de noticias que decían que las personas se habían asustado y quizás estaban un poco como que pensando que los murciélagos eran los causantes de esto. O sea, podría surgir esa clase de ideas, pero no es así. En realidad, eh, si nos ponemos a pensar en cómo funciona el sistema inmunológico de los murciélagos, es bastante complejo y es bastante interesante. Realmente ahí quisiera hacer hincapié en que una forma de disminuir este tipo de epidemias, de pandemias, es también disminuyendo mucho la caza de animales silvestres, destruyendo sus hábitats, porque eso genera que los virus puedan mutar, puedan saltar de una especie a otra. Entonces, creo que también hay que tener en consideración eso. ¿Cuál era tu pregunta? Sí, el tema del murciélago, que mencionabas Ajá. que los coronavirus están bastante presentes en estas Sí, especies, en pero esa no les especie. desarrolla, no les genera ninguna, o sea, ellos no desarrollan ningún proceso inflamatorio, simplemente conviven con ellos. Entonces, la verdad, los coronavirus no es solamente uno, sino es una familia de virus y los murciélagos tienen varios de este tipo de virus en su organismo, pero solamente, o sea, los virus los usan para poder sobrevivir y no les genera nada a su hospedero, al contrario, a diferencia de nosotros u otro tipo de mamíferos. Entonces, hay algunos estudios que han también buscado determinar, o sea, cómo funciona el sistema inmunológico de estos murciélagos para que ellos no les cause ningún efecto negativo. Y es bastante interesante en realidad, es muy, muy interesante. Eh, bueno, Correcto. Entonces, conforme ya nos acercamos a la media hora, ¿te parece si antes de la siguiente parte quisiera
que la usemos para conversar un poco de tu experiencia ya en China, porque digamos, el tema de esta charla no solo iba, digamos, para poder conocer un poquito de la biología y las perspectivas de esta en cuanto al coronavirus, sino también un poquito de tu perspectiva como bióloga estudiando en China y el hecho de haber pasado todo este tiempo de la pandemia, no solo quizás desde tu concepción científica, sino desde como persona, ¿cómo has percibido tú que se ha manejado el, qué medidas ha tomado, digamos, allá el gobierno y en general la población para menguar esto, ¿no? Pero antes, no sé si te parece de una vez hacer el sorteo también, como para tenerlo como una especie de intermedio a esta charla. Entonces, ahorita, como mencionaba, vamos a pasar luego a conversar un poco también sobre China y sobre algunas experiencias, pero vamos a hacer un pequeño break para poder pasar el sorteo. Entonces, ahorita lo que voy a hacer yo es compartir mi pantalla. Voy a poner en modo speaker. Entonces, voy a compartir mi pantalla. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Gallery. Ya, esta pantalla de aquí. Share. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Creo que se ve ahí el internet, ¿no? Mi pantalla de internet, ¿cierto? Facebook. Ya, ahorita yo lo he cambiado. Debe salir la ruleta. ¿Es así? Se ve WeChat y ahora sí se ve. Ya, ahora sí, correcto. Entonces, ahorita que se ve la ruleta, esta es la lista de personas que participaron en el sorteo, que cumplieron todos los requisitos. Me parece que algunos por ahí quizás les faltó alguno, pero no estoy siendo tan picky, tan quisquilloso con eso. Y bueno, encontré esta página en la que se puede hacer el sorteo de forma bastante agradable. Solo como un indicativo, no sé si se ve también mi pantalla o mi rostro, pero este es el libro que vamos a sortear. Igual lo voy a mostrar en un momento para que vean quién ha ganado. Y bueno, voy a proceder a hacer el sorteo ahorita. Entonces, también estoy compartiendo el sonido de la computadora y vamos a ver quién gana. Ta, 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 tan. Qué divertido es esto. Entonces... Entonces, la ganadora es Andrea Ibáñez. Andrea Ibáñez, bueno, felicidades. Ya luego estaremos contactándote para ver cómo entregar el libro. Pero bueno, eso estaba pendiente, entonces ya está. Ya está otro temita. Entonces ahorita voy a pasar a detener la proyección de la pantalla. Y acá. Y nuevamente regresamos. Solamente para terminar el tema del sorteo. Este es el libro que ha sido sorteado. Es el libro de Cosmos. Es una serie que me gusta bastante. Entonces ya luego estaremos viendo el tema de la entrega. Ahora sí, Mariela, pasemos al tema de China y de tu experiencia ahí. Quizás como para una breve introducción, quizás muchos no sepan, pero yo estuve contigo ahí en China en enero, ¿verdad? Eh, Estuve ahí de visita por unas reuniones también que tenía que ver unos temas entre académicos y profesionales. Y bueno, justamente estuvimos ahí a inicios de enero y justamente recuerdo haber dejado el país y luego a los días de haber llegado aquí a Perú, se hizo conocido todo ese tema de la pandemia, etcétera, ¿no? Solo como medida precautoria para que sepan, desde entonces también por motivos X me ha tocado pasar también por dos pruebas de esto de coronavirus, que estas pruebas entiendo reconocen también si uno ha desarrollado estos agentes, o sea, que indican, claro, o sea, si uno ha tenido el virus previamente o no, sea que lo tenga en momentos o que no lo haya tenido antes, y obviamente me salió negativo en ambos casos, es decir, en ningún momento estuve infectado, pero bueno, en todo caso es bastante interesante, porque una vez que yo salí, ahí apenas a los días fue que empezó a cambiar todo. Las cosas empezaron a ser más conocidas ahí en China de la expansión del virus, sobre todo en la zona, a partir de la ciudad de Wuhan, ¿verdad? Y empezaron ya ahí a escalar algunas medidas que poco a poco fueron tomadas de distinta manera en Occidente, ¿no? Inicialmente habían bastantes críticas en cuanto a estos cierres o estas cuarentenas que se impusieron, este monitoreo de la gente, cómo es que se movilizaba, etcétera. Luego, cuando ya las cosas se empezaron a controlar un poco y la pandemia fue moviéndose ya desde Asia hasta Europa y en las Américas, la perspectiva fue cambiando también un poco, luego también hubieron obviamente acusaciones sobre el tema de ocultamiento de información, etcétera, etcétera. Entonces,
No vamos a entrar en un detalle tan político del tema, pero sí quizás un detalle personal sobre tu experiencia y algunas cosas que tú has vivido allá, ¿no? Entonces, eh, quisiera que me comentes un poquito tanto de las estrategias que tú has visto ahí que se han tomado para el control de la pandemia, como también respecto a la respuesta de la población ante esta. Creo que hay un montón de cosas que puedes contarnos y que van a ser muy interesantes. Bueno, primero que nada, lo que estábamos conversando la vez pasada, que era respecto a la rapidez con la que se actuó cuando empezaron los primeros brotes, ¿no? En realidad, yo estando aquí en China, aunque bueno, yo no me encuentro en Wuhan, que fue la ciudad donde se originó, eh, pero igual nosotros creo que nos vinimos a enterar a, a partir del 20 de enero o por ahí. Sin embargo, ya los primeros brotes se habían dado desde diciembre, o incluso creo que había visto un reporte que desde fines de noviembre probablemente se habían originado. Pero el gobierno es un poquito hermético, es un poco hermético en esas cuestiones. Entonces, sí, el problema, el mayor problema que yo vi con todo eso fue que justamente coincidió con la época de mayor migración que hay en todo el mundo, ¿no? Que es el feriado por el Año Nuevo Chino, que son como una semana de feriado, entonces la gente en esas épocas vuelve a sus pueblos natales, acá en China, o viaja fuera del país, entonces Mm. hubo una eh, gran propagación en ese sentido. Este, Sin embargo, bueno, si bien el hecho de que se pudieran haber quizás tomado medidas previas a esta época pudo haber en parte frenado un poquito la propagación, pienso yo, bueno, quizás prolongado un poco más el tiempo que iba a tomar, no creo que lo hubiera evitado, porque la forma de propagación de este virus es tan rápida y es tan efectiva para él, que de todas formas hubiera llegado a hacer lo que está haciendo ahora. El tema de ser propagado Sin por vía aérea, ¿te embargo, refieres? sí, o sea, la forma de propagación es tan, porque incluso es capaz de sobrevivir en superficies durante mucho tiempo, cosa que Mm, otros virus realmente no demoran tanto, o sea, no pueden estar tanto tiempo así. claro. Entonces, en ese sentido, realmente es algo bastante nuevo, bastante interesante desde el punto de vista biológico, pero bueno, pero lo que sí me creo que hay que destacar bastante de la respuesta que tuvo China en esas épocas fue que cuando ya dieron la alarma, ya dieron el aviso y ya dijeron que teníamos que tomar las precauciones, quedarnos en casa, todas las recomendaciones que ahora se dan en Perú y en el resto del mundo, la gente acató bastante rápido. Eh, y se implementaron varias medidas, ¿no? Bueno, en primera instancia no podíamos regresar a la universidad, se suspendieron las actividades en la Mencionabas universidad, que antes que pasara incluyendo, eso, antes que pasara esa suspensión en la universidad, por ejemplo, tú cuando ibas a un comedor de la universidad, ya de por sí los estaban escaneando sobre el tema de la temperatura. ¿Podrías describir eso un poquito? ah, a ver, sino que justo cuando pasó estábamos en época de vacaciones acá, pero Ujú, igual en el hecho de que suspendieron las actividades académicas fue en el sentido de que incluso las actividades, por ejemplo, los proyectos de investigación que estaban en marcha en laboratorios, que de todas formas uno tiene que seguir yendo, también se suspendieron, si es que no eran relacionadas con coronavirus o así. Entonces, en ese sentido. Eh, la última vez que yo fui a mi universidad y que pude entrar, porque ya actualmente sigo sin poder hacerlo, eh, en los comedores era muy impresionante que muy rápidamente instalaron los sistemas de medición de temperatura, que era, bueno, o sea, te parabas en una zona en específico y alguien dentro del lugar donde querías acceder, en este caso el comedor, monitoreaba tu temperatura corporal en una pantalla, y dependiendo de eso te dejaba pasar o no. Y eso se vio en todos los lugares a los que uno accedía, bancos, tiendas, inclusive en el complejo, en el condominio donde yo vivo, siempre si salía, al volver a entrar, me medía la temperatura. Entonces ese sistema fue muy rápidamente instaurado y fue bastante efectivo para de alguna manera controlar la propagación.
Y también algo que pasaba en los comedores es que las mesas que antes eran grandes y con varias sillas, las separaron y solamente una persona se podía sentar en una mesa y siempre dando como que la espalda, o sea, no podían estar de frente. Ujú. Eh, entonces eso era algo bastante interesante, bastante, a mí personalmente me pareció bastante curioso, pero sí, muy, muy impresionante, muy efectivo. Claro que ahora ya no sé cómo estará, sé por un amigo que han abierto más lugares de comida porque en aquellas épocas solamente estaban abiertos unos cuantos para los estudiantes que vivían dentro de la universidad. Pero bueno, igual es inclusive, incluso aunque las cosas han mejorado bastante acá, por ejemplo, nosotros seguimos teniendo las clases en línea. Ujú. No, yo no puedo acceder al campus. Los estudiantes que están dentro del campus no pueden salir sin un permiso especial. Están literalmente encerrados ahí. Lo que están Entonces, conviviendo es para universitaria ahí que se dentro. tome un poco de sí, es para que se tome un poco Claro, de conciencia, porque realmente acá las cosas han mejorado bastante. No hay casi, o sea, no hay un número de casos nuevos. eh, muy que es alto. algo significativo, pero aún así no podemos regresar a las clases normales, no podemos regresar a nuestra vida normal. Entonces, realmente, como en todas partes del mundo, o sea, hasta que no se llegue a obtener una vacuna, pues creo que la situación no va a cambiar. Claro. Y en cuanto, por ejemplo, ese tema de los aplicativos que la vez pasada hablamos, el tema del Ah, Health Code del IPay, por ejemplo, no sé si tienes ahí tu celular a la sí, mano. en ese sentido, también, de ¿Tienes ahí tu alguna celular a forma, la yo mano pienso quizás? Porque que quizás es interesante que lo puedas, yo voy sí, explicando quizás un poquito mientras tú lo vas ahí viendo. Llegamos a hablar hace un par de días sobre el tema de los aplicativos que podían identificar cuando uno estaba expuesto a personas que también podían o no estar en riesgo, ¿no? Y básicamente la catalogación era eso, de un código verde, un código amarillo, un código rojo, dependiendo del nivel de riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me movilizaba desde Wuhan, obviamente ibas a tener un código rojo, probablemente, ¿no? También si yo hacía una compra en algún lugar que había estado expuesto a ese riesgo o una persona había frecuentado por ahí, también era posible que el código cambiara de color. Era una especie de traqueo también de, entre comillas, de lo que podría ser el movimiento del virus en base al movimiento de las personas, ¿no? Y al menos para ese tipo de sistemas, obviamente China, con toda su infraestructura y bases de datos, tenía una facilidad mayor a implementarlo rápido en contraste con otros países, ¿no? No sé si lo tienes ahí, creo, el celular. está cargando, está lento, Ah, perdón. ya. Sí, sí, sí. Igual parece que está con Eh, mucho brillo. Pero mientras vas cargando, puedes ah, contar un poquito. Sí, justo lo que también quería mencionar. Ah, ya, que está. Bueno, primero para mostrar cómo Uy, aparece. se ve. Tienes que poseer tu mano porque se ve ahorita toda la. Como está el brillo, ahí está, ahí está. Ahí se ve. Ajá. Ponle un poquito más la Ya, bueno, sombra. Ajá, ahí se ve. Ahí está tu ah, código ya. verde. Entonces, por lo pronto sí puede Verde. circular. Sí, verde porque, bueno, me traquean de alguna forma, entonces saben que no está en una zona de riesgo. Ajá. Entonces puedo acceder, por ejemplo, para acceder al banco, la única vez que fui, me pidieron esto, ¿no? Con mi pasaporte, mi fecha de ingreso a China, etcétera, 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 un montón de cosas. Em, bueno, pero algo que quería mencionar es que, de cierta forma, yo podría decirse que China en parte estaba preparada para este tipo de cosas en el sentido de que una cosa que mencionaste cuando hablaste con papá en la sesión pasada y que también hemos conversado antes es el tema del dinero. Que el dinero, bueno, desde pequeños siempre nos decían que es cochino, y es la verdad, ¿no? Porque es muy sucio, pasa de mano en mano de personas que no sabes si se han lavado o no las manos, se puede haber caído al piso, puede haber caído en muchos lugares, no sabes, y circula bastante frecuentemente. Um, Sin embargo, acá en China realmente no se usa mucho el dinero, los billetes en físico. La verdad yo solamente los usé cuando recién entré, cuando recién llegué acá al país, pero aquí lo que más se suele usar son una aplicación, o bueno, dos aplicaciones en específico para realizar pagos a través de un código QR, que ahorita El quiero Alipay. mostrar. Sí, ahí también lo puedes Sí, mostrar. Alipay, WeChat. Inclusive cuando andábamos en enero, básicamente yo sobrevivía a partir de andar contigo. Tápalo un poquito para que se vea. Ah, así no, tienes que taparlo porque si no
brilla demasiado y no se llega a ver. Tienes que taparlo bastante ya. Ah, Ahí no algo se puedo. puede ver, pero no Bueno, te preocupes. Sí, sí se entiende la idea. No, y no, bueno, no se es ve un si lo código pones así QR. de... Sí, claro, es un Bueno, es código un código QR. QR que uno lo pone en el celular, entonces no necesita tocar nada, ni siquiera necesita tocar una superficie, solamente lo pone a cierta distancia de algo que reconoce ese código y automáticamente uno paga. Entonces Claro, ¿te no acuerdas cuando necesitas fuimos tocar inclusive a dinero. comprar recuerditos antes de irme? Sí, Pasamos por las tienditas y todas las tienditas tienen ahí su pequeño sticker, su pequeño sí, papelito con los su código mercados, lo QR que para sería que, como los como irse al centro mercados. de Lima, como irse al centro de Ajá, Lima, así, ¿cómo se dice? Donde compramos las cosas de Navidad en el centro de Lima, el sí, mercado central, por ejemplo, un decirte algo así. O sea, mercados así sí. súper sencillos, donde hay un montón de puestos así, súper sencillos, súper humildes, pero igual contando ahí con su código QR para el pago, ¿no? Y está bastante estandarizado. Entonces, de hecho que es una Mm, forma en que reduce el tema, ¿no? sí, Ay, porque igual, como ya sabemos, el virus puede mantenerse en superficies durante un tiempo prolongado. Entonces, obviamente, el dinero, no sabes quién lo ha tocado, quién lo ha manipulado. Entonces, obviamente, también se puede mantener ahí. Entonces, es un factor de riesgo, ¿no? Y el hecho de tener este tipo de aplicaciones en las que no necesitas tocar nada más para pagar, cada vez que haces una compra es bastante útil. o por No ejemplo solo por también el al tema del momento coronavirus. de pedir el servicio de delivery, ¿no? Por ejemplo, ahorita en Perú Sí, se ha activado hace eso unos días el también iba. delivery y si bien se está promoviendo que se hagan compras por internet, pero igual se deja la posibilidad para que también las compras se hagan y se paguen con tarjeta o se paguen con efectivo, que igual implica que de todas maneras tenga que haber esta interacción. Por más medidas que se tomen de limpiarse las manos y todo eso, igual no es lo mismo, así es que existiera un método electrónico de pago, ¿no? Que lamentablemente no lo Ujú. hay y no ha habido esa infraestructura. Otra cosa que también va de la mano de eso es la creación de los mecanismos para poder entregar los paquetes. Y me acuerdo cuando estaba contigo en tu edificio, estaban estos Sí, casilleros, estas cajas como lockers, en los cuales podían depositar ahí cualquier cosa que tú compraras, por ejemplo, ¿no? En Taobao y en otro portal chino, especie de Amazon. mm, Eh, Eso hacía para bastante comprar diferencia, directamente. porque en ningún momento tenías que interactuar. Imagínate que hubiera algo así también en Perú, que traen un delivery. Uno tienen que dejarlo, no pueden dejarlo en la calle porque se lo llevan. Tienen que esperar a que alguien abra la puerta y otro que tiene que haber la interacción del dinero, lo cual obviamente en China no hay, ¿no? Más bien el aplicativo te avisa ahí cuándo es que llega tu paquete y tú solita lo puedes recibir por último. Sí, ese otro punto iba, que no solamente, bueno, creo que ya la gente conoce las compras en línea, ¿no? Pero no solamente en ese sentido, sino que acá en China también está bastante difundido los aplicativos móviles, bueno, las compras en línea, pero para cosas, alimentos, frutas, verduras, carnes, todo. Entonces, Sí, realmente yo cuando estaba acá, había un supermercado grande que estaba cerca, al que solamente fui creo que en 2 ocasiones, no me acuerdo, pero una vez que me enseñaron a instalarme esas aplicaciones para comprar verduras, frutas, carnes, todo lo que necesitara para cocinar, solo lo ordenaba por ahí, no necesitaba salir a esa es una comprar. diferencia bastante marcada con lo que pasa aquí. Como tú sabes, los Sí, porque mercados la son los gente focos de necesita. mayor, sí, los mercados se han vuelto los espacios de mayor contacto de gente y donde se ha habido una mayor prevalencia del virus. Pero me mm, extraña mucho que, por ejemplo, se han abierto bastante los reclamos para entregar servicios de delivery de productos como pollo a la brasa, como, no sé, pues chifa, etcétera, pero son productos que finalmente no son esenciales. No he visto yo el mismo empuje, por ejemplo, ah, para que se promueva que también los supermercados puedan entregar también servicios de delivery de productos básicos, que en realidad sí existe, pero es tan poquísima el la detalle, penetración de me ese acuerdo tipo de que entregas hace aquí que casi pasa poco, desapercibido y nadie lo discute. Es mínimo lo que se ha discutido sobre eso. la otra vez justamente conversaba con un grupo de amigas sobre eso, y es que en Perú, bueno, por ejemplo, acá yo compraba en línea frutas o verduras y no corría el riesgo de que me vendieran gato por liebre, no sé, algo malo, algo malogrado, qué sé yo. Todo venía bien empaquetado, bien, o sea, de garantía, por decirlo de alguna forma. En cambio, en Perú, recuerdo yo que siempre cuando uno va a comprar, suele escoger, o sea, por ejemplo, si ves papas en una tienda, sueles escoger las papas, si ves palta, sueles escoger, no sé. Entonces tienes que asegurarte de que lo que compras está bien.
Entonces creo que en Perú a veces no hay esa confianza. O sea, si un vendedor te envía por delivery lo que él quiere, pues corres ese riesgo, ¿no? De que te mande algo que está mal, que no es a tu gusto. Claro, sí, hay un Eh, montón de factores en realidad, pero en todo caso eh, debería estandarizarse o en todo caso promoverse un poquito más, porque el servicio de delivery debería ser en la medida de lo posible, no tanto para productos así, eh, sí, no, no, en me dejo realidad entender, acá ¿no? no, productos de, o sea, comidas preparadas no se recomendaba y yo no pedía y creo que muy Ah, poco mira, se pedía esa porque es una sorpresa, eso no lo sabía. O sea, productos de comida preparada, productos finales, sí, productos hechos como lo que vendría a ser un pollo a la brasa no se recomendaba, sino el servicio de no, delivery estaba enfocado en productos de necesidad básica. mm, sí, Interesante. porque también recuerdo que leí también, o sea, que en unas notas, o sea, a través de las redes noticias chinas, que también se podía propagar el virus, porque tú no sabes cómo preparan la comida. Claro. Entonces, es un riesgo. Si no lo cocinas tú mismo, si no lo... ¿Cómo desinfectas la comida que ya está preparada antes de comértela? Entonces, ese es el detalle. Casi todo, yo me acuerdo que cuando yo pedía deliveries eran de productos básicos para yo cocinar, para yo poder desinfectarlos, para yo poder cocinarlo. Y también las demás personas en mi condominio hacían lo mismo. Porque, lo que sí prohibieron era de que los repartidores no podían ingresar al condominio. O sea, nadie externo, nadie que no viviera en el condominio podía ingresar, sino pusieron como que unas mesas donde la gente ponía los paquetes. Obviamente había más confianza en que nadie se iba a robar eso, tu paquete, hasta que fueras a recogerlo. Eh, y solamente uno salía eh, a la entrada del condominio para recogerlo y ya, llevarlo. Eh, eso sí, no creo que pasó. Sí, pues Pero bastante interesante. sí, pues Por no, ese no lado el se, enfoque no aquí se es distinto, porque aquí el promovió, servicio de delivery ha sido netamente para productos finales, como te decía, sí, en pollo a realidad la brasa y todas esas dentro, cosas. sí, en realidad dentro del, o sea, varios locales cerraron, bueno, cuando estuvo acá en su mayor apogeo el brote por coronavirus, todo estaba cerrado. Cuando empezaron a abrir algunos restaurantes solamente era para hacer servicio de delivery, pero aún así creo que mucha gente no optaba por eso, porque al menos yo tenía ese temor, ¿no? Y ahí quiero saltar ya a otro punto. Quizás, bueno, hay unos temas ahí tecnológicos que hemos dejado un poquito en abierto, que no hemos desarrollado tanto, pero para cerrar un poquito eso, lo que a mí me sorprende mucho es lo curioso, ¿no? De que siempre hemos tenido la imagen de China como el país que copiaba las cosas de Occidente y las adaptaba y las vendía más barato, pero ahorita somos nosotros de este lado que estamos copiando varias cosas hechas en China. Por ejemplo, este tema del Health Code, hay una iniciativa en Concitec que está que se desarrolla. También hay otras iniciativas que ahorita están viendo para usar sistemas de inteligencia artificial para ponerlo, digamos, en las cámaras que se encuentran en las calles y poder detectar dónde es que hay aglomeraciones de personas, etcétera, ¿no? También estamos promoviendo nuevamente el tema de las compras por internet y probablemente se vaya a promover más el dinero electrónico, que es algo que yo también abogaría desde ya, desde lejos. Hay un montón de cosas que ya se venían desarrollando en China, que ya tenían, digamos, cierto tiempo ahí y que más bien acá recién se Sí, viene haciendo. Y ahorita, permíteme quizás para avanzar un poquito, ahorita que mencionas un poco el tema de la sociedad, quisiera pasar a eso, ¿no? El tema de cómo es que la sociedad china reaccionó una vez se disparó la alerta ya más digamos, a nivel, digamos, nacional, ¿no? ¿Cómo es que fue la reacción, por ejemplo, de acatar determinadas normas, de acatar las reglas? Lo que tú me mencionabas un poco el tema de la diferencia de los chinos con algunos extranjeros, eh, y todo eso, no sé si podría escribir un poquito brevemente. bueno, sí, algo que me sorprendió bastante es justamente la reacción de la gente respecto a las medidas que se tomaron, que quizás en aquellas épocas para el resto del mundo era bastante estricto, ¿no? Las noticias que yo veía era de China empieza a quedar aislada, o sea, era muy, muy, muy estricto. Sin embargo, la gente, al menos las personas chinas con las que conversaba en aquel entonces, pues lo tomaban bien, bueno, lo tomaban en el sentido que era un bien para todos, no lo tomaban, no eran tan individualistas. Entonces es algo que pienso que se debe rescatar. Buscaban el bien de la comunidad, no tanto de sí mismos, sino que, bueno, pensaban que tenían que
acatar esas medidas justamente para que la situación por la que estaban atravesando pasara lo más pronto posible y para que las cosas volvieran a la normalidad. Es una conducta que me pareció muy bonita. La verdad es algo que es bastante rescatable, porque, bueno, como dicen, la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, a veces las cosas en conjunto son las que llegan a tener mayor repercusión en la sociedad. Eh, bueno, eso sería, creo. Sí, y ese tema de los extranjeros que me mencionabas, de algunos Ah, asuntos que hubieron sí, también ahí. justamente, a ver, cuando todo inició acá, una de las últimas veces que salí, antes de que se pusiera peor la situación, me acuerdo que ya veía toda la gente con mascarillas en los servicios de transporte, en los lugares turísticos, pero lo que sí me percataba era de que las personas que no usaban mascarilla eran básicamente extranjeros. Y también a lo largo de todo este proceso, pues han surgido varias conductas de parte de algunos extranjeros aquí en China, que los chinos no lo han tomado tan bien y empezó a surgir un poco el tema de discriminación. Al inicio Ujú. era en países de Europa, Estados Unidos Claro, también, por antes ejemplo, la discriminación el obviamente tema de era de discriminación Occidente a los asiáticos. hacia los países En asiáticos. Perú, que yo sepa, no, espero que no, y también porque bastante de la comunidad, tenemos una comunidad china bastante grande, entonces creo que no, pero igual en otros países sí surgió ese tema, pero una vez que las cosas acá en China empezaron a mejorar, surgió lo contrario, el tema un poco de discriminación o de recelo ante los extranjeros. ¿Por qué? Porque habían varias cosas que algunos extranjeros habían hecho que estaban mal, que no acataban las normas del gobierno. Entonces eran O sea, acciones un mientras los poco chinos egoístas estaban que, acatando las normas sugeridas por el gobierno, los extranjeros no las estaban acatando. Y eso creaba un exacto, poco de recelo de la población local al ver que los extranjeros no exacto. estaban respetando las Creo normas. que Si no la estoy más mal, trágica fue una noticia de un extranjero que mordió a una enfermera que lo estaba atendiendo. No sé, fue, eh, un extranjero que mordió a una enfermera china que lo estaba atendiendo. sí, no sé por Mm, qué, pero sí, sí se hizo noticia, se hizo viral. bueno. Pero hubo varios casos de gente que no acataba, extranjeros que no acataban las normas. Obviamente no me gusta generalizar nunca, así que pues también, o sea, ese pequeño trozo o grupo de extranjeros que hizo esas cosas, pues no representa a todos los que estamos aquí. Ujú. Entonces hay gente que sí se quedó aquí, que acató las normas y que hizo lo posible por tratar de cuidarse y también al resto, ¿no? Sí, pues pasa bastante también por el tema de la costumbre, ¿no? Ahí en Asia, en China también por el tema un poco de la polución, de la contaminación que había y bueno, por muchas otras circunstancias también, temas cuando uno está enfermo, etcétera, se solía usar ya las máscaras, las mascarillas de forma ya más regular, estaba más normalizado. Aquí por este lado costó bastante que la gente lo empezara a usar. Al inicio cuando la gente veía gente usando máscaras, Ah, se la debido, veían súper raro, ¿no? Súper extraño. en, Entonces, ya que mencionas el tema de las mascarillas, no sé qué tanto lo difundan. Al inicio yo estaba preocupada porque veía que no hay mucha difusión en eso, pero siempre al momento de descartar las mascarillas, es importante desinfectarlas. Acá sí, sí lo sí, recomendaban acuerdo que en bastante. la Y no es conversación cuestión previa que de... tuvimos también mencionaste eso, de que mm, contrariamente a lo que hay aquí en Perú, que si bien se difunde un poco sobre el uso de las mascarillas, jamás aquí se ha difundido sobre un protocolo de cómo se debe descartar las mascarillas. En China, en cambio, sí ha porque habido toda una difusión del protocolo que se debe usar para tirarlas al tacho y todo eso, que no es así cualquier cosa, ¿no? ¿Podrías describir un mm, poquito? bueno, básicamente recomendaban sumergirlas unos minutos en lejía o en agua caliente hirviendo antes de descartarlas. Antes de Eh, descartarlas, inclusive. sí, o sea, te las quitabas, la desinfectabas y recién la descartabas. Porque Ah. obviamente en nuestra boca tiene muchas bacterias, muchos microorganismos que pueden dar cabida a potenciales otras enfermedades. Igual, o sea, la boca es un lugar muy sucio en realidad. Igual, o sea, la mascarilla, al estar en contacto con el medio exterior, pues si has estado cerca de alguien que tenga coronavirus, obviamente se queda ahí. Entonces es importante también tener cuidado con eso. Y creo que no vi que hubiera tanto difusión al respecto. Entonces eso me tenía un poco preocupado.
Sí, tienes toda la razón. Esa información, por ejemplo, no está extendida aquí. O sea, a duras penas se han empezado a ver algunos comerciales ligeramente informando sobre el correcto uso de las mascarillas. Nada sobre el tema de cómo Mm, descartarlas. Creo, Supongo que también pasa por el hecho de que es que no mucha gente tiene mascarillas como en gran cantidad como para descartarlas continuamente, sino suelen usar mascarillas que las lavan ellos mismos y que las vuelven a usar, lo cual tampoco sí, no es igual óptimo, eso entiendo, es ¿no? una alternativa bastante buena, pero claro, o sea, tienen que tener protocolos para limpiarlas bien y todo No se eso. conoce mucho de eso y pasa por la poca cultura que tenemos en cuanto al uso de mascarillas en realidad, ¿no? Sí, El hecho de que bueno, se el usaba hecho acá, también luego de se la bajan, luego se la vuelven a subir y que la hace para totalmente desecharlas inefectiva. también, hay que pensar un poco en el personal de limpieza, ¿no? De todos los lugares. Eh, También, o sea, en general, no solamente ellos, pero en general, o sea, si uno no desinfecta bien la mascarilla, pues da cabida a posibles enfermedades. Es un poco de contaminación Claro. Para bastante cerrar grave. ya un poquito la charla, bueno, y esta ventana que hemos conversado sobre China, también retomando una idea que compartía la vez pasada en una charla, es el tema bastante del uso de tecnologías, así parezca en lo más mínimo, pero igual el uso de tecnologías en cosas que aquí en Occidente no hay. Otra cosa, por ejemplo, que me sorprendió mucho, que quizás no está totalmente relacionado a temas del coronavirus, pero era, por ejemplo, cuando hacíamos estas compras por Taobao, que es una especie análogo a Amazon, Mm, o sea, tú puedes pedir lo que quieras, ¿no? Entonces, una diferencia es cuando te lo entregan y llega a tu casillero. Tú lo puedes, digamos, recibir, eso no existe algo tan similar por estos lados, tampoco en Estados Unidos. mm, Pero otra cosa, por ejemplo, que yo he visto de Taobao que tiene una diferencia mucho mejor a lo que es Amazon, es que caminamos nosotros por las calles, veíamos, por ejemplo, una bufanda o una ropa que pensamos que le podía gustar a mamá y que estaba a un precio, y decía, bueno, ¿la compramos acá o la compramos por Taobao? Pero ¿cómo la buscamos por Taobao? Tú lo único que hacías era tomar una foto al artículo, le tomabas una foto a la bufanda y automáticamente se identificaba en el portal de compras y te derivaba a bufandas que se estaban vendiendo ahí. ¿Recuerdas eso? Entonces, es no. esa presencia de la tecnología en varios aspectos, así parezcan mínimos, que hablan un poco también de la... Mm, Ahora que mencionas Sí, también, y quizás haciendo un poco de hincapié, otro problema, bueno, esta pandemia ya sabemos que ha dado como que dado que había que identificamos algunos problemas de la sociedad peruana, y también uno de ellos era el sistema de transporte. Bueno, ese es otro punto acá, al menos acá en Shanghai eh, hay varias ciclovías, el uso de bicicletas es bastante usual, incluso hay bicicletas de una empresa que también con el celular, con unos aplicativos claro, hay puede varios, sí. desbloquearla y a un precio muy barato, muy económico puede uno Ujú. usarlas y transportarse. Eh, También en aquellas épocas yo si necesitaba irme a un lugar más lejano, por ejemplo, una vez que tuve que ir al banco, tenía que transportarme, pero no usé un servicio de transporte público, sino solamente en bicicleta y varias personas también. Entonces, eso disminuye el contacto que tengas con otras personas en un ambiente cerrado, como es un micro, un bus O metropolitano, por las ejemplo, que está combis incluso todo. acá, terrible. Ajá, entonces, eso es algo que también creo que debería difundirse un poco más, el uso de medios de transporte de ese estilo. También la construcción de ciclovías o que se respeten realmente. Sí, pues Y también son... para cerrar, algo que no mencioné y que también me pareció bueno de parte del gobierno chino, era que por todo este tema del coronavirus, por el origen potencial del murciélago, por los murciélagos y todo eso, eh, prohibieron que la caza de estos animales, al menos durante un periodo indefinido. Este, y creo que, si bien, creo que, bueno, varias personas piensan que en China se consume de todo lo que se mueva se come, algo así. Y quizás, pero bueno, no todos lo hacen, pero también es una realidad que no escapa de Perú. En la selva, no solamente ahí, pero en varios otros lugares, Claro, muchas veces, la o sea, caza, vemos a China como el país que come de todo, y bueno, en cierta manera es verdad, pero no es que toda la población coma todas esas cosas feas, y es bastante, grupos bastante específicos y igual, reducidos, pero hay otros países donde también se consumen animales silvestres, y donde sí, también igual, o puede sea, haberse aunque dado no el se caso de expansión de algún consuman, virus, ¿no? en Perú la caza de fauna silvestre es algo bastante común.
ocurre bastante, entonces creo que hay que tomar en cuenta eso, que realmente es algo que se debería evitar, porque cuando invadimos el territorio, cuando empezamos a fragmentar como que hábitats donde están estos animales, realmente estamos destruyendo una parte importante de nuestro ecosistema. Entonces, no solamente por el hecho de que puedan haber otras enfermedades, sino un tema ambiental en general. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, al menos aquí es algo que considero bastante bueno. Ojalá que no sea solamente por un tiempo, sino que realmente se tomen medidas al respecto, y no solamente en China, sino en el resto del mundo. Porque como mencioné, en Perú también es algo que se da mucho. Quizás no todos lo sepan, pero sí se da, y quizás no por murciélagos, pero con otros animales. Entonces es un problema que yo considero bastante grave y como bióloga realmente me preocupa eh, por el bien no solamente de los animales, pero también de la sociedad. Es un daño bastante grande que se le hace. Claro. Bueno, pues, wow, sin querer ya nos pasamos de la hora. En general creo que conversamos bastante bien de los temas que pensamos, aproximadamente media hora cada uno, un poco el tema de los aspectos biológicos de esta pandemia y luego también de tu experiencia propia ahí en China. También alcanzamos a hacer el sorteo, ya de ahí nos contactaremos con la afortunada ganadora. Nada, quizás algunas palabras de cierre ya que estás ahí directamente desde Shanghai. Bueno, estás desde tu cuarto ahorita, pero pusimos este fondo para que se viera más o menos. Um, a ver. Bueno, nada, que agradecer a todos por su atención, también a ti por la charla, por la entrevista. Y bueno, suplicarles que se sigan quedando en casa. Sé que es una experiencia no tan agradable, pero la verdad creo que a la larga uno se acostumbra. Incluso yo acá, si bien las cosas han mejorado, yo prácticamente paro todo el día en casa. No Ya sé salgo con qué más que reflexión terminar, ya se me ocurrió también. con... Y tiene que ver mucho con el motivo de estas charlas. Agradezco también mucho el interés de muchos de ustedes en estas charlas. No pretenden ser charlas exhaustivas a nivel, digamos, de detalle totalmente específicos ni nada, sino más bien charlas bastante sencillas, amenas, que puedan ser entendidas por la mayor cantidad de gente. Y el objetivo va por ese lado, ¿no? Hoy en mismo, estas circunstancias nos han demostrado la importancia de la ciencia y la importancia de la comunidad científica en general para poner, digamos, información clave que sirvan para que nuestros líderes o los tomadores de decisiones puedan acercarse a las medidas más correctas, dado cada contexto, ¿no? Igual es un contexto cambiante, pero en la medida de lo posible. Entonces, un poquito quizás rescatar ese valor de la inversión en ciencias, ¿no? De la inversión en investigación, que también es algo que Perú ha tenido muy por debajo en esos últimos años en ciencias, en salud también, en salud pública, y que de hecho estas circunstancias nos van a ayudar a cambiar. Y si bien no todos vamos a ser científicos, yo no soy científico, la economía no es una ciencia, algunos no me quieran por decir eso. Yo creo que desde el área en el cual cada uno de nosotros nos encontremos, debemos tener siempre la humildad y la capacidad también de poder eh, conversar, ¿no? Y tratar de aprender un poquito sobre otras áreas, y así sea un poquitito, pero igual cualquier información de esa índole es súper valiosa, ¿no? Un poco también para reducir todas estas cosas que hoy surgen, todas estas informaciones de teorías conspiranoicas, de esto, por ejemplo, de que surgió todo el coronavirus por el tema del 5G, o que luego ya se desvirtúa en un negacionismo terrible, y que finalmente no hacen más que mostrarnos un poquito informarse, sí, demostramos un poquito lo limitados informarse. que estamos un poco para informarnos adecuadamente, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de esta charla, ¿no? De tratar de ser un poco amenos respecto a esta información. Y bueno, ¿no? Que la gente pueda aprender un poquito, y si tienen mayor curiosidad sobre estos temas, sigan indagando, busquen referencias científicas, busquen fuentes lo más confiables posibles, duden de todo, pero también con determinado criterio. Y bueno, ¿no? Ese es el objetivo. Quizás tu reflexión final sobre esto último, ya para cerrar. Mm, creo que, bueno, tomar en cuenta que la unión hace la fuerza, así que aquí se vio un claro ejemplo de eso. La gente acataba en su mayoría las normas, entonces las cosas han mejorado mucho acá. Tener paciencia y tratar de tomar las cosas con calma y ver el lado bueno, que de todas formas hay algunos puntos favorables
quizás en la parte ambiental, la disminución de, de la contaminación un poco. Sí, acá también ahorita cada vez que me levanto veo mi cielo y está totalmente azul, extrañamente. En Lima que pase Sí, eso eso varios es días algo seguidos es bastante súper bueno. extraño. Sí, Sí, pues sí, es sí, sí. algo bonito, En bastante realidad bueno. todos como humanidad tenemos varias lecciones que sacar y bueno, ojalá que sean, esperemos más con ánimos de cooperación que con ánimos de distanciamiento, ¿no? Eso es lo que todos esperamos. Mm, sí. Bueno, pues Mariela, muchas gracias por tu tiempo. Sé que tú paras muy ocupada y sé que no, no te gusta mucho estar conversando así, pero bueno, gracias por la información y por haberte animado aquí a participar y más que nada por compartir algo de, si sea un poquito de tus conocimientos con el público. Gracias y bueno, hasta la próxima. Despídete a todos mientras Bueno, voy cortando la transmisión. Chao, cuídense y hasta la próxima. chao. Chao, chao, chao.